yo te pido, Señor, que yo sea el conducto, que no se diga lo que yo quiero, sino que se diga lo que tú tienes preparado hoy para el corazón de cada uno de mis hermanos. Y me permitas a mí terminarlo, Señor. La emoción me ha ganado en varias ocasiones y yo quiero pedirte que tu Espíritu sea el que dirija, el que dé el mensaje y que deje en el corazón una lección esta tarde. Gracias, Señor, por inspirar el mensaje, gracias por tomarnos en cuenta y por estar aquí y llenar este lugar con tu gracia. Si tú no estuvieras aquí, Señor, vana es nuestra presentación y vana es lo que estamos haciendo, pero hemos alabado tu nombre y creemos en tu promesa de que tú estás con nosotros. Así que reciba la alabanza, nuestra adoración, y úsame, Señor, hoy para presentar el mensaje que tú tienes preparado para nosotros hoy. Te lo pido todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Siéntense, hermanos. ¿Me puedes poner? Voy a empezar a abrir la llave así. Hermanos, hemos estado estudiando las lecciones que nos deja el desierto. Y bueno, a mí me toca hoy la redención y la consagración. Y quiero hablarles de que esto es un mensaje que viene desde aquel tiempo y nos deja a nosotros en el corazón una enseñanza profunda, un amor incondicional de nuestro Salvador. Y quiero hablarles de eso. Por eso en la oración, pues estoy pidiendo que la emoción no gane, porque si gana, entonces la transmisión es diferente. Y a mí me gustaría transmitirles exactamente lo que yo recibí a la hora de estar estudiando el tema. Al desierto, después que Dios nos liberó de plagas, con plagas más bien los libera de Egipto y los manda por el desierto a caminar, y hemos encontrado toda la serie de enseñanzas a través del desierto que ha obtenido el pueblo. Y en esta tarde, hermanos, bueno, yo quiero hablarles de los sacrificios que Dios ordenó para tenerlo. Y fíjense lo que dice Levítico 17:11, dice: porque la vida de la carne está en la sangre, y yo los he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Así que lo que vamos a entender de un sacrificio es que era una vida por otra vida. Y algunas veces nos hemos preguntado ¿por qué mataban tantos animales? Bueno, porque era necesaria la muerte, y la sangre de un animal pagaba el pecado de la persona que lo estaba ofreciendo, y es por eso que la purificación se podía hacer. Así que Levítico dice: porque la vida de la carne está en la sangre. Cuando era derramada esa sangre, entonces la vida venía a la persona que ofrecía el sacrificio. ¿De acuerdo? Esta situación no es una situación literal. Era necesario que la sangre fuera derramada para que la vida se perdiera, y esa vida que se perdía pagaba en lugar de la vida que se estaba condonando. Es decir, el que se estaba redimiendo era el que recibía el perdón, dado que moría un animal por él. ¿De acuerdo? Y esto es algo que nosotros tenemos que tener hasta hoy muy claro, hermanos, porque la vida de la carne, la vida de nosotros, la vida de los que estamos hoy aquí, está en la sangre, y no pierdan esa frase. Y dice Jesucristo: yo se las he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, por ustedes, por mí. ¿De acuerdo? Les voy a contar esta historia que viene ahí en la escritura. Pónganme atención. Había pasado un año desde que los israelitas habían salido de Egipto, cuando Dios le habló a Moisés en el desierto del Sinaí. Dios le dijo: los israelitas deben celebrar la fiesta de la Pascua en la tarde del día 14, como estaba ordenado desde que se hizo el sacrificio para salir de Egipto. ¿Recuerdan eso? La Pascua era el cordero sacrificado y tomado con hierbas amargas para recordarles el tiempo que habían sufrido, y el cabrito o el cordero era cocido y así era comido, prácticamente devorado. Y ese sacrificio, hermanos, esa sangre de ese cordero, la sangre se pintaba en el dintel de la puerta, y es lo que van a decir aquí. Y entonces el Señor mandó el espíritu de mortandad. Fíjense bien, Moisés mandó a los israelitas que celebraran la fiesta de la Pascua, y ellos la celebraron en el desierto del Sinaí, ese día 14 al atardecer, tal y como Dios lo había mandado y por medio de Moisés. Sin embargo, algunos israelitas
habían tocado un cadáver. Y esa era una ley que ellos tenían muy marcada. Y los israelitas le dijeron a Moisés: oye, ¿cómo le hacemos nosotros? Inclúyenos, danos una manera de tomar la cena, porque yo quisiera tomar ese pacto con el Señor. Yo no quiero quedar fuera. Sí, hicimos esto porque pues estamos en el desierto, no podemos hacer otra cosa. Y tendríamos que limpiar el pueblo. ¿Qué se podría hacer, hermanos, con los muertos que fueron cayendo en el desierto? Pues alguien tenía que llevarlos y enterrarlos. Y además los animales y ese tipo de ritos que tenían ellos, que no podían tocar un animal muerto porque no podían ofrecer sus sacrificios hasta cierto tiempo después. Así que si ellos habían tocado un muerto, pues no podían celebrar la cena. ¿Se acercan con algo necesario, hermanos? ¿Se acercan con algo trascendente? Sí, porque ellos querían estar en comunión con Dios. Y ellos decían: ok, este sacrificio me quita mi pecado y me restablece, es decir, me hace redención de mis pecados. Yo quiero estar limpio de esos pecados y quiero presentarme delante de Dios mis oraciones y hablar con Él limpio de este pecado que yo he cometido. Y sé que lo tengo. ¿Cómo le hago si toqué un cadáver? Y luego dice: sin embargo, algunos de los israelitas que habían tocado un cadáver y la ley no les permitía estar de fiesta ese día, fíjense, llegaron con Moisés y le dijeron: dice aquí: entonces fueron a ver a Moisés, ellos que habían tocado cadáver, y a Aarón, y les dijeron: nosotros tocamos un cadáver y queremos saber si podemos presentar la ofrenda a Dios como los demás israelitas. Moisés les contestó: espérenme tantito, voy a preguntarle a Dios lo que deben hacer. Él, hermanos, era el líder, ¿no? ¿Les parece que él debió haber dicho sí? ¿Por qué no? Pues ¿qué va a decir Dios que no? Y si nos ponemos en los zapatos de Moisés, pues Moisés era el líder, Moisés era el que mandaba con todos, pero fíjense la humildad que tiene. Y la obediencia, porque ¿quién es el que manda, hermanos? Y Moisés no toma su autoridad para decir: vienen conmigo, entonces yo les digo, yo tengo que decir. Les digo: espérenme tantito, déjenme, voy a preguntarle a Dios a ver qué dice. No quiero ni meterlos en problemas a ustedes, ni meterme yo en problemas. Y toma la humildad y dice: voy a preguntarle a Dios lo que ustedes deben hacer. Y Dios le dijo a Moisés: dile a los israelitas que todos deben celebrar la fiesta de la Pascua. ¿Se esperaba esto, hermano? No, porque había una ley, pero Dios perdonó. Estamos hablando de la redención, estamos hablando de cómo Dios quitó el pecado de ellos. Y lo borra no porque ellos hicieron algo, lo borra porque Él tiene autoridad para hacerlo. ¿Te das cuenta de lo que estoy diciendo? Y luego dice: si alguno ha tocado un cadáver o está de viaje, es decir, no ha venido haciendo lo que nosotros hemos estado haciendo en el desierto, debe celebrar la fiesta de la tarde del día 14 del mes de Sib. Y la celebrará, así comerá el cordero con hierbas amargas y pan sin levadura. No le quebrará ningún hueso al cordero, ni guardará nada de comida para el otro día. Y lo que estábamos resaltando, hermanos, es que Dios le dijo: diles a los israelitas que todos deben celebrarlas. ¿Qué pasaría con los que no están, hermanos? Con los que no estaban en el pueblo en ese momento y se fueron y partieron y no estaban con ellos ahí, están de viaje y regresan. No sabían la noticia, ¿o sí? Pero si regresan, tienen oportunidad de hacerlo, ¿no? Bueno, vayan pensando cuál es el mensaje en esta tarde. ¿Qué aprendemos en el desierto? ¿Qué mensaje hay para ti hoy? Velo desmenuzando, porque estas palabras se hacen claras para ti y para mí en este momento. ¿Tú has estado lejos? ¿Has pecado de alguna manera? ¿Has tenido algún desliz? ¿Has hecho algunas cosas que no están bien? Pero eres invitado. No estás fuera. Dios te quiere aquí celebrando la cena, el día que toca.
Y si has estado lejos, acércate. Y si has pecado, Él te perdona. Eso, hermanos, es la redención. Lo que Él nos está diciendo es que todos tenemos un lugar, no importa lo que hayas hecho, ni la vergüenza que tengas, ni el dolor que el pecado te provoca en tu corazón. Pide perdón y serás restaurado. Esa es la lección hoy. Quiero avanzar un poquito más. Síganme, hermanos, no nos perdamos. Pero la persona que sin razón alguna no celebre la fiesta de la Pascua, ni presente su ofrenda en ese día, será castigada. No la dejarán vivir entre ustedes, sino que tendrán que eliminarla. Y si entre ustedes viven extranjeros, entonces también ellos celebrarán la fiesta de la Pascua, tal y como a ustedes se les ha ordenado. La misma ley vale para todos. ¿Qué lección tienes ahora? ¿Quién está afuera, hermano? Nomás el que no quiere. Nomás el que no quiere. ¿Te fijas, hermano? ¿Quién está invitado? Levante la mano hoy. ¿Quién está invitado a celebrar la Pascua? No hay uno que quede fuera, por extranjero que te sientas, por fuera que estés. Si entre ustedes viven extranjeros, también ellos celebrarán la Pascua, porque la ley es para todos. ¿Qué sentirían los judíos que se sentían muy exclusivos, hermano? Que Dios les diga eso. Si viven entre ustedes extranjeros, ellos también. Ellos eran muy exclusivos, ¿no? ¿La lección cuál es, hermano? Pues que Dios está abriendo esto para todo el que cree, porque en unos renglones antes está diciendo: la persona que sin razón alguna no celebre la fiesta de la Pascua, ni presente su ofrenda ese día, será castigado. Solamente los que no quieren. Así que los que creemos, pues lo vamos a celebrar, y hay que hacerlo con gozo, hermanos. Esa es la intención, ¿te das cuenta? Porque ya no tienes pecado que te estorbe delante de Él. Tú y Él están reconciliados, están restituidos, están renovados. Síganme, hermano, no nos perdamos. Dios ordenó a Moisés que construyera el tabernáculo. ¿Recuerdan una tienda que cuando la nube o la columna de fuego se movía, ellos desarmaban la tienda? Cada familia tenía una pieza que llevar, la desarmaban y luego la llevaban, y cuando se paraba la columna de nube o la de fuego, entonces volvían a armar el tabernáculo y los sacrificios eran constantemente ofrecidos, porque el pueblo tenía que estar limpio delante de Dios. ¿Me siguen? Así que Dios ordenó a Moisés que construyera el tabernáculo en el desierto como lugar sagrado para adorar y ofrecer sacrificios. Éxodo 25 al 40, todos los capítulos que ven ahí. Y luego dice: los sacrificios incluían holocaustos. Estos eran para perdón de los pecados, para expiación de los pecados, es decir, para liberarte de la culpa que el pecado te pone. Expiación. Y ofrendas de paz, es decir, había también sacrificios que se entregaban, pero era para estar en paz con Dios. Esto era para dar gracias o celebrar esa comunión con Dios. Si tú has estado aquí bastante tiempo y has cumplido relativamente bien, entonces tú estás aquí para hacer una ofrenda de paz. Es decir, ponerte en paz con Dios, darle gracias por todo lo que has recibido y celebrar la comunión con Dios. A eso venimos en la cena, a eso celebramos, a eso se le llamaba celebrar la Pascua. Y cuando tú ofrecías los holocaustos eran para expiar el pecado. ¿Me sigues? Redención, hermanos, es igual a la liberación de la humanidad del pecado, la muerte espiritual y la esclavitud del mal. Estas tres cosas podemos explicarlas de manera diferente. Si tú caíste en pecado, entonces la liberación es la redención. Es decir, la culpa que tiene el pecado ya no está contigo. Esa se llama redención. Si tú crees que tu pecado ya no te deja estar delante de Dios, entonces ven a Jesús, que tiene redención para ti, que quita tu pecado, ya no estorba. Si tú crees que has hecho cosas equivocadas, que te has enfriado, que no has cumplido con lo que debes hacer en la iglesia, con la vida que debes de llevar según la Escritura, no has predicado, no has convivido, has tratado mal a alguna persona, te sientes que espiritualmente no estás bien, la redención habla de que esa culpa se va a quitar. No la cargues. Dios es el que está diciendo: ya no te estorbe, no dejes que nada te quite esa paz y esa gracia que Dios te regala. ¿Me sigues, hermano? Y el tercer punto dice la esclavitud del mal. Que nosotros ahora estamos entendiendo esto, que si nosotros celebramos
esta redención y la apropiamos, entonces nosotros ya no debemos ser esclavos del mal. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que ya no le pertenecemos al mal para hacer su voluntad, que nos alejamos de eso, que ya no le permitimos que reine con nosotros. ¿Hasta qué nivel? Bueno, pues al nivel que te dé tu fe, al nivel que el Espíritu te esté influyendo. ¿Qué de mal has reconocido en tu vida? Eso quítalo. El Espíritu nos promete estarnos diciendo qué es lo que está mal, y nosotros estamos aquí trabajando con el Espíritu para que todo eso se retire de nosotros. Es la obra de Dios en nosotros, pero tienes que dejarlo actuar. Así que cuando dice la esclavitud del mal, a eso se refiere la redención. Él te quita la autoridad del pecado sobre ti, ya no tiene fuerza el pecado, ya es más grande el deseo tuyo de servir a Dios que la necesidad de pecar, que ese deseo que te nace automáticamente cuando hablan de algo que tú no puedes controlar. Así que redención, hermanos, hablaría de estas tres cosas. No perdamos eso de vista, porque cuando celebramos, porque cuando cenamos, porque cuando hacemos comunión del cuerpo de Cristo, y eso lo podemos hacer las reuniones que tengamos, pero específicamente en la cena del Señor, estamos liberándonos del pecado, estamos quitando la muerte espiritual que nos rodea y estamos liberándonos de la esclavitud del mal. ¿Hace sentido, hermanos? Esto lo aprendemos de los sacrificios que se entregaban en el desierto. ¿Era necesario? Ahora sígueme con esto. Esta es la siguiente idea. Era absolutamente esencial que el cordero fuera degollado y que su sangre cayera, se cayera por completo. Era necesario, porque si no moría, entonces nosotros no podíamos tener redención. ¿Me sigues? Así que si alguna vez te has preguntado por qué Cristo murió, por tu pecado, por tu pecado y por el mío. ¿Era necesario que la sangre cayera? Sí, era necesario. Si no, no habría perdón. Si no, no habría redención. Si no, no habría liberación de la muerte espiritual. Si no, no habría tampoco la liberación de la esclavitud del mal. No podríamos hacerlo. Así que la sangre es la que nos limpia de esas cosas. El derramamiento de la sangre de la víctima es un elemento sumamente esencial para el perdón, para la redención. ¿Tú quieres tener estas condiciones con Dios? Ya no hay pecado, tu muerte, ya no hay muerte espiritual, hay vida espiritual, y ya no hay el pecado gobernando en tu vida. Pues ahora el pecado está fuera, ahora tú vives espiritualmente, y ahora el pecado ya no te mató, ya te da vida la sangre del Cordero. Sígueme, hermano. Aunque había importantes características acerca de la víctima, ¿recuerdan? Características del Cordero, hermanos, que se acuerdan. Perfecto. ¿Qué tenía que decir perfecto? ¿Cómo le hacía el sacerdote para saber que el animalito era perfecto? No tenía defectos, no tenía un hueso torcido, no había defectos, que le faltara un dedo, que tuviera alguna protuberancia. Era perfecto, estaba hechecito con las manos, como decimos coloquialmente. No había ningún defecto. Ese era el animal que se elegía. Dígame otra característica especial. Cordero. Manso. No tenía mancha. El cordero en sí como animal es manso, no se queja, tú lo agarras y se deja, le cortas y pues no anda brinque como los demás animales. ¿Qué otra característica tenía que tener el cordero que se elegía para el sacrificio, hermanos? Un año. Ok. ¿Qué más? El primero, ¿no? Ok. ¿Qué más, hermanos? ¿Otra característica? Perdón. Era macho, ok. Estas características eran importantes, hermanos, porque estaban describiendo a un ser vivo, perfecto, sin mancha, sin arruga, sin ningún defecto. Era el que iba a morir por causa de tu pecado. Piensa ahora en nuestro Señor Jesucristo. Sin defecto, perfecto, preparado para ese momento. Y Él es el que ofrece su vida por ti y por mí. No hay
más grande sacrificio que ese. Y esa es la enseñanza perfecta del desierto para nosotros hoy. Ese sacrificio fue preparado desde la fundación del mundo para la libertad de nosotros. ¿Me sigues? Y es por eso que se hace sumamente importante. Piensa esto, hermanos, era indispensable y necesario que el sacrificio fuera dedicado voluntariamente a Dios. Pero si no morían, no hay ofrenda, ni hay descarga de conciencia para el israelita. Aquel que traía el cordero y lo sacrificaba, la conciencia del israelita tendría que cambiar. Pero díganme qué pasaba con los israelitas. Pues nada, agarraban un animalito, lo sacrificaban y la conciencia de ellos decían: yo ya pagué, pues ya estoy listo para otros. Y seguía acumulando otros. Pero con Jesús, hermanos, ya no es así. ¿Qué pasa cuando tú tienes conciencia de que quien murió por ti es Jesús? ¿Qué pasa en tu corazón? ¿Qué pasa en tu conciencia? ¿Qué quieres? ¿Cómo quieres corresponder a ese gran amor que has recibido? Bueno, ese es el llamado, porque el sacrificio de los animales era para que cobráramos conciencia. No tenía que morir ningún animal, o sea, no tendría que morir Jesús tampoco. Pero por causa de nuestro pecado, que no podríamos contener porque es naturaleza en nosotros, es que Cristo se ofreció voluntariamente. ¿Te das cuenta de eso también, hermano? Eso no fue algo que nosotros forzamos a que se hiciera, es el amor de Cristo por nosotros que se ofreció voluntariamente. Jesús, nuestro Señor, debía morir. Su naturaleza era perfecta, su ardua labor fue también excelente, su vida sin defectos, su perfecta consagración no podían servir de nada, escúchame en este sentido, si el derramamiento de su sangre no se daba, si no era para remisión, si Él no moría. Entonces todo lo que Él hizo en la tierra como ejemplo para nosotros no tendría significado. Su muerte, la sangre, es la que le da el sentido a todo lo demás. Por eso cuando Él dijo: si es posible que pase esta copa, pero no que se haga como yo quiero, que se haga como tú digas. Y su sangre fue derramada porque nos amaba. Y ese amor hizo que Él se ofreciera como el cordero del sacrificio. Y eso es lo que nosotros hemos venido celebrando, y eso es lo que tenemos que anunciarle a todas las personas. Tienen que saber esto. Todas las personas necesitamos saber que Cristo derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. La gente tiene que saber que pueden vivir sin maldad, que pueden vivir con perdón, que ya no, el pecado ya no les gane, que la maldad ya no va a estar ahí. ¿Me sigues? La expiación no consiste en el animal en sí. No es que nosotros preparemos al animal y debido a que el animal está bien revisado, es que el sacrificio vale. No, hermanos, es la sangre, como dijimos ahorita en el texto, porque la vida de la carne está en su sangre. Y para que la remisión de los pecados y la liberación del mal y la esclavitud del mal se dé, pues es necesario que la sangre corra, que caiga, que se pierda la vida. Y así la expiación no consiste en el animal, sino en la sangre. La redención se ilustra perfectamente con la Pascua. Sígueme, hermano. Dice el texto: y veré la sangre y pasaré del arco, o pasaré de vosotros. ¿Qué sucedió en la Pascua? Ellos mataban al cordero, recolectaban la sangre y con un manojo de hierbas pintaban la puerta, el arco de su puerta. Y cuando el espíritu de mortandad pasaba por sus casas y veía la sangre, a esa casa no entraba. Hoy nosotros aprendemos de esta lección del desierto. Se murió el cordero voluntariamente y su sangre fue derramada. Pinta tu corazón con la sangre del cordero, para que el pecado no se haya, para que la vida espiritual sea la que florezca. No hay otra manera de hacerlo, hermanos. Él derramó su sangre, ya se derramó su sangre. No la eches por la borda. Es valiosísima para todos. Pinta tu corazón con la sangre del cordero y el pecado no va a estar ahí. Es garantía.
Él hizo su trabajo, ¿me sigues? Dice Apocalipsis 5:9, digno eres, Señor, de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste el inmolado, porque fuiste degollado, porque tu sangre cayó, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. ¿Quién es digno? Y ya lo cantamos ahorita. Él es el único digno, por el cual puede abrir los sellos, que ya los explicamos también aquí en la serie anterior, y dijimos que Él era el único digno de abrir esos sellos porque Él derramó su sangre, porque su sangre nos limpia a nosotros de todo pecado, hace revisión de todos nuestros pecados, porque Él fue inmolado, Él fue sacrificado para que esto pasara. Y finalmente, hermanos, dice, con tu sangre nos has puesto delante de Dios dignos de estar ahí. Y no solamente los judíos, dice, nos has redimido de todo linaje. ¿Qué quiere decir linaje, hermanos? De toda familia, de toda descendencia, de toda lengua, es decir, de cualquier país, de cualquier pueblo o de cualquier nación. Él nos ha redimido y nos ha hecho dignos de estar delante de Dios sin mancha y sin pecado, porque Él derramó su sangre. ¿Me sigues, hermano? 1 Pedro 1:18 al 25 dice lo siguiente, como un resumen: sabiendo que fuisteis rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, es decir, nosotros no fuimos comprados por dinero. No vino Jesús y pagó un rescate por nosotros con dinero o con alguna especie o con algún acto en particular. Nosotros fuimos redimidos con la sangre preciosa de Cristo Jesús, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él ofreció su sangre para que nosotros estemos delante de Dios dignos de comer la carne y el vino, para hacer pacto con el Señor y ser su pueblo. ¿Decimos, hermano? Estamos delante de Él perdonados. Jesucristo hizo eso. Miami Beach, I was with Matt and Chris, two fans of Justin I'd met at the tea place. Es la sangre lo que nos convierte a ustedes en lo que son, y es la sangre la que les permite a ustedes gozar lo que Dios ha preparado. ¿Qué ha preparado Dios, hermanos? Dice la Escritura que Jesús fue a preparar moradas para nosotros, porque viviremos con Él eternamente. Para la vida eterna estaremos con Él. La sangre nos convierte a nosotros en lo que somos. No son nuestros hechos, no son nuestra voluntad de venir y cantar aquí o elevar alguna oración o elevar gratitud. No, es la sangre de Cristo la que nos hace posible estar delante de Dios. Y eso es lo que nosotros alabamos, esto es lo que nosotros hacemos gratitud en este lugar. Es lo que nosotros le damos total mérito. Es Jesús el que hizo todo este trabajo. Y nosotros venimos aquí para agradecer, como dijo Dunelli ahorita en su testimonio de gratitud de las ofrendas, para agradecer que somos parte. Y entonces yo les digo hoy, todos los que estamos aquí somos parte. Gocémonos con eso. No estemos tristes con eso, al contrario. Estamos tristes porque fue algo dramático, pero tenía que pasar para que nosotros estemos delante de Dios. ¿Me sigue? El gozo debería estar por encima del dolor. Pero nos constriñen las dos cosas, ¿verdad? Y a veces lloramos de emoción o lloramos del dolor de saber que Jesucristo le dolió entregarse, pero lo hizo con toda su voluntad y con todo su amor. La muerte de Cristo, hermanos, era también absolutamente necesaria para la purificación de la conciencia. Este es el mensaje que tenemos ahora nosotros. Si ya nos limpió de pecado, si ya somos dignos de estar ahí, entonces ahora no sigamos pecando. Reflexionemos en qué nos lleva al pecado y alejémonos de eso. Hagamos nuestra parte, ya no estemos puestos ahí para que el pecado nos atrape otra vez. Ya estamos delante de Él dignos, Él hizo ese trabajo. Pidamos perdón si caemos en pecado, pero hagamos esta con gratitud. Esta conciencia debe estar no para salvación, nos portamos bien no para ser salvos o
para mantener la salvación, no, nos portamos bien porque tenemos gratitud de Dios y que nos regaló la salvación ya. No hay algo que nosotros podamos hacer. Y a lo mejor vamos a caer en pecado, pero esta conciencia que tenemos nos va a empujar para vivir más y más alejados del pecado, y el Espíritu de Dios está con nosotros para ayudarnos a lograr lo que nosotros no hemos podido lograr. ¿Me sigues en eso? ¿Cómo se hace necesario que el Espíritu esté con nosotros? Bueno, pues necesitamos acercarnos a Cristo, tenerlo en nuestro corazón, pintar nuestro corazón con la sangre, y entonces el Espíritu viene, trabaja con nosotros y nos hace ser mejores cada día. Y entonces nos da un don que nosotros podemos poner a práctica para que todos nos edifiquemos. Nos da también propiedades, características, actitudes, maneras de pensar que nos hacen cambiar nuestra manera de pensar y de actuar, y nos hacen también, nos dan poder pues para poder dejar de hacer lo que no hemos podido dejar de hacer. Si tú te has encontrado con un pecado que te ha ganado, cuando el Espíritu llega y te toma en tu corazón, vas a ver que eres capaz de dejarlo. Es promesa de Dios, no es tu fuerza, es Dios trabajando en ti para dejar ese pecado. Una conciencia que ha despertado nunca podrá ser apaciguada con algo que no sea la sangre del Cordero. Si tu conciencia ya despertó, entonces tienes que ser una persona apacible, porque sabes que la sangre del Cordero fue derramada. Esto quiere decir vivir en victoria real, no porque nosotros hayamos vencido, sino porque Él venció. Y estas son las lecciones del desierto que nos deja ese sacrificio en particular. Quien venció fue Jesucristo. Él y su sangre nos ponen en el lugar correcto y nos dan dignidad. No hay pierde, nos dan la conciencia para ser diferentes. Reflexionemos, hermanos, y dejemos de estar perdidos en algún lugar. Acerquémonos con gozo, con gratitud, porque Él ya hizo el trabajo que tenía que hacer y nos abre la puerta a todos los que queramos entrar, de todo linaje, nación, pueblo, lengua. Creo que ya repetí un poco eso. Voy a decirles por qué es tan eficaz este sacrificio. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, dice Hebreos 9, 13, 14. Entonces ellos traían un cordero, lo sacrificaban y su conciencia no cambiaba por completo. No era posible, así que entonces Dios tuvo que prepararnos un sacrificio más, que fue Jesucristo, y ese era perfecto para todos nosotros, y era necesario solo uno, que era la perfecta entrega de Jesús por amor voluntario para nosotros. ¿Crees en Jesús? Estás libre de todo eso. ¿Te das cuenta? Esa es la redención. La verdadera purificación es encontrada únicamente en la muerte del Hijo. Así que si nosotros creemos que por hacer, que por pertenecer a una iglesia, que por vestirme de cierta forma, que por hablar o dejar de hablar de cierta forma, estamos equivocados, ¿no? No es nuestra fuerza, no son nuestras actividades, no es nuestro pensamiento, no es lo que nosotros hacemos, es lo que Cristo hizo. Y lo que nosotros tendríamos que hacer solamente es aceptar que eso lo quiero para mí, porque está ofrecido por Dios para nosotros. Acéptalo y entonces tienes todo lo que se está ofreciendo junto con Él. ¿Es difícil, hermano? Es nada más aceptarlo. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Hay alguna duda? ¿Por qué la sangre de Jesús tiene tanto poder para todo el pecado que tenemos aquí, el que está afuera en la ciudad, el que está en el estado, el que está en el país y el que está en el mundo entero? Y no solamente de los que vivimos actualmente, sino de todas las generaciones que vivieron desde el inicio, desde Adán y Eva hasta nosotros hoy. Esa sangre puede limpiar y perdonar el pecado de todos. Amén. Y los que van a venir. Ese poder lo vamos a analizar ahora. Él era la luz de Dios. Él era el Hijo de Dios. Él era una partecita de Dios que se hizo hombre y habitó entre nosotros y murió por nosotros. Podemos decir que Dios vino y se entregó por nosotros
y murió y derramó su sangre con dolor por nosotros. Por eso es tan importante, por eso tiene tanto poder. Él no tuvo pecado, pero murió por el pecado de nosotros. Dios cargó en él el pecado de cada uno de nosotros. ¿Sigues? Él no se aferró a lo que tenía para venir, porque dice Filipenses que él, estando con Dios, no tuvo por ninguna pena dejar todo lo que estaba ahí. Imagínenlo, hermanos, él estaba con Dios, tenía todo, no se quejaba de nada, era perfecta su vida. Pero cuando Dios dijo, ¿a quién enviaré? Y Jesucristo dijo, venme aquí. Gloria a Dios. Amén. Y no se aferró a lo que tenía para venir y morir con dolor. Él veía más allá del dolor. Él nos vio a ti y a mí. Quiso venir por ti y por mí. Amén. Para salvarnos. En Él habita toda la plenitud de Dios. Así que cuando tú hablas con Jesús, que lo dices en el nombre de Jesús, en Él está toda la plenitud de Dios, todo el poder, toda la honra y toda la gloria. No hay un ser más importante que Jesús para nosotros. Él se ofreció por nosotros. Así que háblale, así que pregúntale, así que pídele guía, así que libérate con Él. Sé un amigo, Él viene contigo y habla contigo y te cuida y te protege y quiere estar contigo siempre. No te prives de eso. Toda la plenitud de Dios está con nosotros. A doblar nuestra rodilla y hablar con Él. A pedirle que te ayude en el momento más difícil que tengas. Si tienes un pleito, si tienes una pérdida, si tienes un ataque, si tienes un accidente, si tienes lo que pase en tu vida, Él es la plenitud de Dios y vino para estar aquí. Él, hermano, cumplió la ley, y lo que dice la Escritura es que si alguien cumple la ley, tiene todo el poder para salvar. Es el único que lo ha hecho. Y Él dijo, yo no he venido aquí para quitar la ley, la he venido a cumplir y para que ustedes tengan vida en eso. Así que no perdamos esta situación, esta condición. En Él no había pecado, Él fue santo y sin embargo murió. Y murió de una manera espantosa, dolorosa, humillante. Y lo hizo por pagar el pecado de nosotros, por perdonarnos a nosotros de todo lo que hemos hecho. Si tú sientes que has hecho pocas cosas malas, pues imagínate los que han hecho cosas muy malas. ¿Cuánto dolor tenía que sufrir Jesús para pagar por el más malo de los seres humanos? ¿Y cuántos malvados sabes tú que merecen una muerte espantosa? Y Jesús la pagó también por ellos. Así que si yo tengo cierta culpa, pues yo pienso en mí. La sangre de Jesús fue derramada por lo que yo hice mal. A mí no me preocupa quién de ellos se portó más mal, sino sé que Él lo hizo por mí. Y esa conciencia la despierta ese sacrificio. Y esa sangre que cae me hace a mí ¿cómo decirlo? En nobleza, hermanos, obliga. En nobleza me obliga a mí a ser diferente, a pensar diferente, a reaccionar diferente. ¿Me sigue lo que estoy diciendo? Él es el Cordero y tuvo una muerte violenta, y era necesario que fuera violenta. Debería de ser degollado y su sangre caer por completo, y Él lo hizo hasta la última gota. Él dijo, nadie me la quita la vida, yo la entrego. ¿Recuerdan? Dijo, yo no voy a Jerusalén a que me maten, yo voy voluntariamente porque mi vida tiene que entregarse. Amén. Es importante. Ellos van a vivir porque yo voy a hacer esto. Eso no tiene comparación, hermano. Es el amor más grande expresado para nosotros, para ti y para mí. No hay nada más. El nuevo pacto, no el que se hizo con el Cordero, como el que vimos ahorita en la fotografía, sino el nuevo pacto que hizo Jesús se hizo con su propia sangre y nos dejó a nosotros la posibilidad de ser salvos.
de vivir para siempre, solamente con creer en eso. Así que la sangre que Jesús derramó de manera violenta, dolor, Él dijo, nadie me la toma, yo se las entrego, yo se las doy, tómenla, no la desperdicien. Es una oportunidad tremenda, amplia para todos. Todos tenemos posibilidades y todos queremos estar ahí, pero nos ponemos trabas. Dejemos de ponernos trabas. Él ya hizo todo lo posible, no hay nada que estorbe. Así que yo esta tarde te digo, si hay una lección en el desierto es esa. Dios quiere que todos estemos con Él allá. No hay uno de nosotros que se va a quedar fuera. Lo único que necesitamos es querer. Es creer y venir con gozo, con libertad, con gratitud, con entereza, con disciplina, con bondad, pensando en el otro, ayudándonos unos a otros, no generando rencor, no generando divisiones, evitando la guerra, evitando diferencias porque ellos piensan de una forma y nosotros pensamos de otra, o porque ellas se visten con faldas largas y nosotros no, o porque alguien trae el velo, o porque alguien no se pinta, o porque alguien trae la Biblia debajo del brazo. No menospreciemos la sangre de Cristo. Hagamos esto porque estamos convencidos en nuestro corazón de que eso es lo correcto. Esa es la lección que nos está dejando el desierto. Somos un pueblo y Dios nos quiere a todos juntos ahí con Él para vivir para siempre. Síganme ahora, hermanos, porque la siguiente parte es importante también. Fíjate, la redención es obra de Dios en Cristo. Todo lo que hizo Dios con Cristo y su sacrificio hasta el derramamiento de sangre. Pero la consagración, esa no es obra de Dios en Cristo, es la obra de Dios en nosotros. Piensa esto, hermanos, la consagración es la respuesta humana adecuada, completa, libre y consciente a ese sacrificio que Jesús hizo. Así que yo te diría hoy, si quieres responderle a Dios por la redención que ya entendimos que ganamos o que tenemos disponible para nosotros, entonces conságrate. ¿Qué quiere decir consagrarse? Bueno, consagrarse quiere decir separarse para el servicio de Dios. Entonces, nuestra vida tiene que estar ahora en principal punto para servir a Dios. Y Dios dice que si nosotros hacemos eso y nos consagramos a Él, no vamos a ser como los sacerdotes de aquel tiempo que nada más eso vamos a hacer, ¿no? Él dice que si nosotros nos consagramos así, todo lo que nosotros queremos en nuestra familia, en lo profesional, en nuestra vida, todos los anhelos de nuestro corazón y toda nuestra familia será bendecida. Esa es la consagración, esa es la promesa que hay en que nosotros decidamos seguir a Jesús. La respuesta humana adecuada, completa, libre y consciente a esa gracia nos toca a nosotros, hermanos. No nos forza a nadie. Es simplemente entender este mensaje de salvación que entendemos por las lecciones del desierto. Síganme. Características de la consagración. Debe ser sincera. Si tú quieres consagrarte, entonces sé sincero. Si te vas a entregar a Dios, entonces que sea una entrega real. ¿Qué sería entregarte realmente al Señor? Pues bueno, si estás en sufrimiento, sirves a Dios. Como lo vimos en la mañana, Pablo estaba preso y estaba cantando himnos. Pablo estaba en dificultades y seguía predicando el Evangelio. A Pablo lo golpearon a punto de morir, hermanos. Se lo llevaron a una casa y apenas pudo moverse y levantarse un poquito y se quería volver a meter. Esa consagración es exaltada. Nosotros no se nos está pidiendo eso. Se nos está pidiendo nuestro alcance, una entrega que sea real. Yo quiero servir a Dios, entonces voy a predicar. Si alguien no quiere, pues me doy la vuelta y le predico a otro. Pero nadie me está forzando a mí a tener que agarrarme a golpes con alguien, ¿no? Se me está pidiendo que cumpla, que me porte bien con los demás, que tenga una sonrisa, que sea amplio, que lo disfrute, que lo predique, que lo viva, que salga del interior de manera consciente, real, ¿te fijas? Y si hay sufrimiento, no le hace. Es más esperanzador hacerlo así, con sufrimiento, porque estaremos con Él en gloria. No hay tiempo. Esta consagración
Es el entendimiento correcto de mente y corazón de un hombre que quiere estar con Dios. No importa lo que pase, yo quiero estar, entonces me consagro, sirvo al Señor. Síganme, hermanos. Es voluntaria, nadie te puede forzar a hacer el trabajo. El pastor te puede invitar, mira, necesitamos este servicio, queremos que nos ayudes con esto, pásale a cantar, pásale a tocar, pásale a hacer alguna presentación, di una ofrenda especial, y el corazón debe responder libremente. También en la lección pasada, ¿no? El sermón pasado se nos dijo, ¿quieres bautizarte? Pues bautízate. Y dijo Raúl, no les voy a forzar el brazo, pero sí poquito. Y yo les digo ahorita, es voluntaria, el corazón debe responder libremente. ¿Quieres hacerlo? Hazlo. ¿No quieres hacerlo? No lo hagas. Pero cuando tú entiendes el sacrificio y entiendes el mensaje, la nobleza obliga. Y entonces tú dices, mira, lo que hizo Cristo por mí, bien vale la pena que yo haga esto. ¿Me sigues, hermano? Otra característica de la consagración es que es inteligente, no es absurda, no es una entrega, la consagración no es por cómo te vistes, no es por cómo hablas, no es por cómo te comportas solamente. La consagración es comprendida aquí en el cerebro. Entendemos el mensaje y nos comportamos bien porque entendemos todo lo que está pasando, porque somos personas que se nos entregó un mensaje y nosotros lo analizamos, lo desmenuzamos, lo apropiamos y entonces lo vivimos. Eso es ser inteligente, lo comprendemos y no está basada en lo que hacemos ni en los ritos. No venimos aquí a la cena y ya con la cena ya me limpié, entonces vuelvo en el siguiente año, hermanos, ahí nos vemos. O como dice un hermano en otras iglesias, ¿no? Somos banqueros, rateros y senadores, porque somos banqueros nomás, hermanos que venimos a las bancas, rateros porque venimos en ratos, y senadores porque nomás venimos a la cena una vez al año. No, nosotros somos de los que venimos constantemente porque necesitamos a Dios, porque nuestra consagración es precisamente porque queremos ser infundidos por Él, porque queremos ser influenciados en nuestra vida por Él. Entonces es por eso que vienes y te reúnes. No vienes aquí porque hay que darnos golpes de pecho y hay que agachar la cabeza y decir, ya voy otra vez a la iglesia porque pues, hay que ir a ver a Dios. No, yo quiero estar con Dios. Por eso vengo, por eso me gozo estando aquí con ustedes. Por eso hay que hacer las cosas con todo gusto y con libertad. No quieres hacer algo, no lo hagas, ¿no? Pero lo que hagas, pues hazlo con gusto. Otra de las características de la consagración es que es completa, no es en partes. Él debe tener todo o no debe tener nada, porque quien pisa un lado de la vida y un lado de la muerte está muerto. No hay lugar para el tibio. O estamos o no estamos. Si estás en medio tampoco estás. Así que si estamos un ratito, olvídate, no es. La consagración es completa, Él debe tenerlo todo. No se puede servir a Dios y al mundo al mismo tiempo. No puedes venir aquí, levantar las manos y decir, Señor, te amo, y luego vas allá y le das una buena a tu esposa o le das una buena a tus hijos. Hay que cambiar eso. Esta consagración debe ser entera, debe ser plena, debe ser completa, debe ser con razón, debe ser con inteligencia, debe ser con amor, debe ser con gratitud. ¿Me sigues? Piensa en esto, ¿no? Si yo sé que fue la sangre la que pagó mi pecado, entonces eso me compromete. ¿A qué te compromete? Pues a pensar diferente ya de pérdida. Empieza con eso, piensa diferente. La Biblia nos dice que pensar diferente cambia nuestra manera en el interior y luego se refleja hacia el exterior. Porque yo cambio mi manera de pensar para que así cambie mi manera de vivir. Si no cambio mi manera de pensar, entonces voy a seguir siendo la misma persona necia. Tengo que cambiar. Y si yo sé que su sangre fue derramada para que yo sea diferente, entonces empiezo a cambiar mi forma de pensar. Pienso en los demás, pienso en el grupo, pienso en el equipo, pienso en los resultados, pienso en el beneficio de las personas, pienso en el necesitado, en el que no puede moverse, en el que no puede creer, en el que está enfermo, en el que está desviado. Y lo veo con cariño, no con desprecio. Empiezo a cambiar mi manera de vivir, porque yo ya no voy a ser esa persona que le digan,
poco eres cristiano? No, me van a decir, oye, yo sé que tú vas, y eso que tú vives, eso también lo quiero yo. ¿Me siguen, hermano? Evaluar mis acciones para dejar el pecado. No podemos seguir cayendo en el mismo pecado, hermano. Si no cambias, vas a seguir cayendo en lo mismo. Pero si cambias, entonces ya no. Y te vas fortaleciendo, porque el Espíritu del Señor promete a los que le hacemos caso que nos va fortaleciendo y nos va dando de victoria en victoria. Tú crees que no le vas a ganar, pero el Espíritu sabe que sí. ¿Quién gana? ¿Tú o el Espíritu? Debe ganar el Espíritu, porque si tú quieres ser vencedor, el Espíritu debe estar contigo. Realiza actividades en servicio de otros y verás lo que se siente. ¿Cuántos lo han hecho? Jorge aquí nos pone un ejemplo muy bonito. Él sé que no lo va a decir, pero yo se lo digo. Él hace servicio comunitario y viene y me comenta aquí algunos de sus testimonios, son hermosos. Y yo sé que muchos de ustedes lo hacen. Y compartir solamente el pan con el que necesita es una cosa que no se puede describir. Compartir una oración con el que está enfermo es increíble. Quitarte los zapatos para dárselos a alguien que los necesita es algo impresionante. Portarte bien y darle una sonrisa al que sufre, invalorable. Corregirle el dolor a alguien, acompañar en el dolor a alguien y abrazarlo, una sonrisa al que sufre, y tu corazón se va inflamando, inflamando, inflamando de gozo. ¿Me sigues? Esta es la verdadera consagración. Esto es lo que se nos está pidiendo hacer. Piensa diferente, cambia, evalúa tus acciones, deja el pecado, realiza actividades de servicio a otro, y lo que hagamos, hagámoslo con gozo. No lo hagamos, ay, voy otra vez, es que quedé. Entonces el hermano, si no, me va a regañar el pastor. No, con gozo, hermano, con gratitud, con intención. Y todo esto tiene mucha satisfacción, llena el corazón y nos motiva para seguir haciéndolo. Nuestro refugio en la adversidad es Dios. Cuando tú estás en problemas y doblas la rodilla y oras, se genera un ambiente tan poderoso de alrededor tuyo que te hace estar diferente, que tu estado de ánimo ya no es depresivo, que tu estado de ánimo ya no es de derrota, se convierte en un estado de victoria. Esa es la condición de victoria en victoria, no porque nosotros la ganemos, sino porque el Espíritu nos la da. ¿Y tú también quieres eso, no? ¿O no quieres? ¿Quieres vivir en derrota o quieres vivir en victoria? ¿Es necesario el Espíritu? De otra manera no podemos. La victoria que se gana del esfuerzo personal es vana, es pasajera. El dinero que ganas por tu esfuerzo personal, ahí está, bien ganado. Pero cuando lo ganas y lo compartes, de acuerdo al Espíritu te lo da, entonces no hay comparación. Entonces rinde, entonces lo puedes ver beneficiado, entonces se multiplica. Entonces hay muchos más beneficiados que solo tu familia. ¿Cuántos son testigos de eso? Tú dices al principio, no, ¿cómo voy a dar el diezmo? ¿En qué lo irán a usar? El pastor ya trae carro nuevo. Lo verás. Yo soy testigo de eso, como si se lo digo como testigo. No por vanagloria, sino que Dios sabe decir. Y ustedes y yo podemos validarlo. Síganme, hermano, voy a terminar. Saber que su sangre fue pago en mi pecado me compromete también a llenar mi corazón de alabanzas diariamente. Porque reconozco todo lo que me da. Si veo mis hijos, si veo mi casa, si veo mi trabajo, si veo mi comida en la mesa, si veo mi vestido, si veo mis zapatos, si veo mi cuerpo completo, si me veo sano. ¿Cuántas cosas puedes agradecerle al Señor? Y si te dicen ahorita, vas a dar una ofrenda, ¿qué le dirías al Señor? Si dijéramos, vamos a hacer una lluvia de testimonios, dime una lluvia de testimonios, ¿no? ¿Qué le agradeces a Dios hoy? Hoy, más de hoy, la vida. ¿Qué le agradeces al Señor? Nada más hoy. Otra vez, díganlo recio, ¿no? Porque no les oigo hasta acá. La salud. La salud, muy bien. Que puedo estar aquí. Que puede el tiempo para estar aquí con Él. Por supuesto, agradecerle porque está a tu lado
porque le conocemos. Tremendo tiene brazo. Tremendo. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué le agradeces hoy? Nada más lo de hoy. La paz, la alegría, La paz, los la dones. alegría, el gozo, la presencia de su Espíritu. que nos permite experimentar su gracia y su misericordia todos los días. Vivir en comunión con los demás, hermanos, es también lo que me compromete a hacer en la consagración. Pues yo no puedo estar en problemas con nadie, no debería. Debería de perdonar a los otros porque este sacrificio lo vale. Yo no puedo estar peleado con nadie, no debería. Debería de perdonar a todos. Es difícil, sí. No les digo ahorita que salgan y abracen al enemigo. Les digo, piénsenlo y conságrense y el Espíritu nos va a dar esa posibilidad. Pero hay que intentarlo. El Espíritu puede vencer más de lo que nosotros creemos que podemos. Si tú no has podido perdonar a alguien, deja que el Espíritu entre y verás la diferencia. Si tú no puedes resolver algún conflicto, entonces deja que el Espíritu entre y verás la diferencia. También saber que la sangre fue el pago de mi pecado me compromete a tener una mente de que le veremos cara a cara. Piensa en esto, hermano. Si tú y yo vamos a ver a Cristo cara a cara, entonces desde hoy yo no quiero hacer nada malo, porque lo vas a ver. ¿O sí? ¿O quieres llegar y decir, no, Señor, pues perdóname, ¿te acuerdas? ¿O quieres llegar y decir, Señor, aquí estoy, gracias por todo? ¿Cómo quieres llegar? Bueno, eso hay que tenerlo en mente, no lo pierdas, porque si te pones a ver algo que no debes, Dios está ahí. Si dices algo que no debes, ahí está Dios. Si te metes a un lugar que no debes, ahí está Dios. Si le haces algo malo a alguien, pues ahí está Dios. Y si nosotros tenemos la promesa de verlo cara a cara, pues deja de hacerlo, porque un día tendremos un juicio delante de Dios y Él nos va a preguntar, ¿te acuerdas de Elías? ¿Te acuerdas de Elías? ¿Qué pasó con esto? A ver, ¿cómo lo hiciste con él? ¿Por qué hiciste esto? ¿Qué le vas a decir? No, pues es que soy débil. Tu palabra dice, Señor, que la carne es débil. No dejemos eso, no. Tenemos que tener en mente que le veremos cara a cara. No es emocionante pensar que vas a ver cara a cara a Jesús y que vas a hablar con Él y que Él va a hablar contigo. Dice la Escritura que Él nos explicará todas las cosas que pasaron una a una. Si tienes dudas de algo, Él va a venir y te va a decir, por esto pasó, y te va a consolar. Por esto dejó de pasar lo que tú me pedías, o por esto duramos tanto tiempo. No dudes, hermano. Dice Filipenses 2:12, dedíquense a entender lo que significa ser salvado por Dios. Dedíquense a entender lo que significa ser salvado por Dios. Otra versión dice, cuida tu salvación con temor y temor. Entiende lo que significa ser salvado. Tú y yo fuimos salvados por la sangre de Jesús. ¿Lo entiendes? Entonces cuida tu salvación. Haz todo lo posible porque esa salvación esté. Aunque ya la tienes y ese no es un trabajo tuyo, pero hay que cuidarlo. Hay que actuar en gratitud a eso. Por eso es con temblor y temblor, con temor y temblor. No es para ganarlo así, es porque ya lo tenemos. Cuídalo, hermano, valóralo, aprécialo, vívelo, gózalo, disfrútalo en toda su plenitud. ¿Me estoy explicando, hermanos? Voy a terminar con esto. No satisfacemos a Dios con oraciones formales o con limosnas ocasionales o con ceremonias externas nada más o con una reverencia a medias. Él debe tener todo nuestro corazón, todo, hermano, desde que amanece hasta que nos acostamos. Y el corazón de nosotros debe estar con Él, y nuestra alma también, y nuestra mente también, y nuestra fuerza con Él. Todos los días, a todas horas. Porque nosotros no somos cristianos de iglesia, de sábado, de domingo, o de cuando hacemos alguna actividad de servicio. Él está con nosotros todos los días. Y desde que te levantas hasta que te acuestas, Él está ahí. Así que no perdamos esto. Él debe tener todo nuestro corazón, de principio a fin. Si te preguntas por qué murió Cristo, el pecado es mortal. Y dice
la Biblia que la paga del pecado es muerte. Cristo murió por el pecado. Él fue cargado con nuestro pecado y no había otra opción. No había otra. Por eso Él murió, por eso tuvo que morir, por eso su sangre fue derramada. No la tengamos en poco. Valoremos esto cada día más y pensemos cada día más. Él hizo esto para que nosotros tuviéramos vida. No desperdicies tu vida. Aprovechala desde ya. La invitación es hoy. No mañana, no ayer. Ayer ya no da chance. Y mañana todavía no llega. No sabemos si de aquí vamos a estar vivos. Hoy es el momento. Y bueno, si hemos aprendido algo con las lecciones del desierto, me parece que Dios proveyó de medios para el perdón. Dios proveyó de Jesús para la salvación nuestra. Y nosotros estamos solamente viviendo gracias a que Él tiene misericordia con nosotros. La invitación hoy, hermanos, es a que nosotros nos liberemos y estamos a unos días de la cena. Consagremos eso, hermanos. Empecemos a limpiarnos para prepararnos para ese momento, para ese día. Y entonces veamos que nuestro Dios desde siempre ha provisto de diferentes mecanismos para la limpieza de nuestra vida, para la limpieza de nuestra alma. Y entonces todos estos sacrificios, todos estos ritos nos han enseñado muchas cosas. Y lo principal es que Él quiere salvarnos, Él quiere perdonarnos a todos. Y Él hizo todo lo que le fue posible. Una entrega violenta, sangre, que nos limpia de todo pecado para que nosotros respondamos positivamente. Si tú ya eres bautizado, entonces yo te invito a que revisemos, reflexionemos y cambiemos lo que está mal, pidamos perdón y retomemos el camino. Para eso es la cena. Y si tú no eres bautizado y eres una persona que está oyendo el mensaje y te cae el mensaje, entonces yo te invito para que empieces, a que trabajes y a que seas transformado verdaderamente por el Espíritu Santo. Y lo que espero pues es que Dios nos bendiga a todos. Amén. Pasamos a nosotros.